Buenos días, hermanos. Nuevamente, gracia y paz a todo el pueblo de Dios. Bienvenidos nuevamente a los amigos, familiares, invitados de otros hermanos de otras congregaciones. Bienvenido a escuchar la palabra de Dios en la Iglesia Evangélica Reformada Nueva Vida. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hoy, como dije la semana pasada, vamos a tener la continuación de el lugar de la fe en la santificación. Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos el versículo y oramos. Dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios, nos acercamos confiadamente por la sangre de Cristo, sabiendo que en nosotros no hay méritos, pero que tu Hijo ha ganado los méritos para nosotros, para no ser rechazados, Señor, por ti en tu presencia. Gracias, Cordero de Dios, que te inmolaste, que diste tu sangre como propiciación por nuestros pecados, para aplacar la ira que merece nuestra justa condenación, Señor. Gracias, Jesús, porque nos has hecho parte de tu pueblo y hoy nos tienes acá. Gracias porque hoy es tu día y podemos reunirnos en tu presencia como tú has prometido. Venir juntos a adorarte, Señor. Como pueblo venimos a escuchar tu voz, venimos a que tú nos dirijas, Señor, y esa es nuestra oración, que tú hables a tu iglesia, que tú muestres tu voluntad por tu palabra a tu iglesia, Señor, que muestres tu grandeza, tu gloria, para que cada día te amemos, te atesoremos, confiemos más en ti, Señor. Que veamos la dignidad del Dios que nos ha salvado, para que nuestra fe cada día más aumente, Señor, y crezca, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a estar atentos. Ayúdanos con las distracciones, ayúdanos con las diferentes circunstancias que a veces nos dificultan prestar atención a tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poder predicar con fidelidad, y ayúdame, Señor, a hablar con claridad a tu iglesia para la edificación de tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, obra, trae vida nueva, trae salvación a pecadores que no te conocen, e ilumina los ojos del corazón de tu iglesia para que conozcan más y más al Dios que les ha salvado, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como decía, Dios mediante, hoy estaremos continuando con la enseñanza en que empezamos la semana pasada, el lugar de la fe en la santificación. Hoy sería entonces la parte 2 de ese aspecto. La semana pasada estuvimos hablando, hicimos un contraste donde aclarábamos que la gracia, o la gratitud, mejor dicho, la gratitud, no era el medio para llevarnos a la santidad. Hablábamos de cómo está eso muy arraigado en nosotros, de favor con favor se paga, y cómo muchas veces podemos caer en que nuestra santificación es como una deuda que le vamos pagando a Dios y vamos amortiguando una serie de giros y de pagos hasta por fin cancelarle la deuda de la salvación a Cristo. Decíamos que ese era un pensamiento errado, porque allí entonces realmente lo que estábamos era anulando la gracia, porque dejaba de ser gracia y se convertía entonces en una deuda. En otras palabras, estaríamos buscando una salvación por obras. También hablamos de que intentar hacer eso era endeudarnos más con Dios, porque aún la obediencia nuestra, nos dice la palabra y aprendíamos, que era producto de la gracia de Dios. Hablamos de que era la fe, el medio que Dios entonces había elegido para hacernos santos. La fe, a través de la fe nosotros recibimos el poder de Dios o su gracia para obedecer. Era a través de la fe, que la fe era la que nos conducía a la obediencia. Era la fe el medio que Dios había elegido para que nosotros podamos estar satisfechos en Dios, al confiar en sus promesas. Y era por medio de la fe que cortábamos de raíz el pecado. ¿A través de qué? De esas ofertas que nos hacía el pecado. La fe o las promesas de Dios nos prometían mejores recompensas.
y de esa manera colocando el objeto mejor a Dios y sus promesas delante de nuestro pecado, confiábamos en ellas para vencer el pecado y honrar a Cristo. Y por último hablamos de que la fe es la que glorificaba a Dios, ya que nos llevaba a reconocer nuestra incapacidad, nos llevaba a reconocer la capacidad de Dios, nos movía a pedir o a orar o a pedir ayuda a Dios por su gracia, porque era la fe la que entonces movía o a través de ese medio Dios entonces nos respondía, dándonos esa gracia para obedecer los mandamientos y ser beneficiados. Y por último, al experimentar su gracia, entonces nos llevaba a glorificarle a Él por nuestro bien. En conclusión, resumíamos que sin fe era imposible agradar a Dios. Decíamos que la incredulidad era la razón de nuestra poca obediencia y tibieza espiritual. Y hablábamos de que esta semana veríamos a mayor profundidad algunos ejemplos o cómo esto se colocaba en práctica, todas estas promesas para vencer el pecado y cómo aumentar nuestra fe. Eso es lo que esperamos hacer hoy, Dios mediante. Así que, habiendo resumido, empecemos con nuestro primer encabezado. Dice: la fe en Dios y sus promesas corta el pecado y nos conduce a la obediencia. Estas verdades son importantes porque el no estar convencido de que este es el medio que Dios eligió para llevarnos a la santidad, entonces obviamente no podremos colocarlo en práctica. ¿Por qué? Porque dudamos de que no es así, hay otra mejor manera. Pero es importante reafirmar o afianzar dichas verdades. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Aquí veremos cómo a través del conocimiento de la persona de Dios, de Cristo y de sus promesas, entonces Dios nos lleva hacia la santificación. Dice el versículo 3: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. De manera clara o sencilla, estos textos nos dicen que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para la vida y la piedad. Primero que nada, no nos hace falta nada para ser más piadoso y para alcanzar la vida eterna. No nos hace falta nada. Dios nos ha dado todos los recursos para vivir la vida cristiana, para ser piadosos o temerosos de Él. Ok. Otro aspecto importante que nos dice el texto es: ¿a través de qué? O el medio. ¿Mediante qué Dios nos ha dado estas cosas? Todo lo necesario para que nosotros tengamos una vida piadosa. Bueno, dice: mediante el conocimiento, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De manera resumida, mediante el conocimiento de Dios o de Cristo o del Dios Trino, Dios nos ha dado todas las cosas para que nosotros podamos crecer en piedad y santidad. Es importante o aclarar que el conocimiento que se habla aquí es una palabra que se usa en otros textos de la Biblia para expresar no solo un conocimiento intelectual, sino el conocimiento íntimo, algo cercano, experimental de la persona de Dios. Inclusive estas palabras son usadas en otros textos para hablar aún de la intimidad sexual. Así que imagínense el grado de intimidad de este conocimiento que se está refiriendo el apóstol Pedro. Así que no es solo algo del intelecto, sino es algo experiencial donde conocemos íntimamente a la persona de Dios. En otras palabras, Pedro nos está diciendo, mientras más conocemos a la persona de Dios y a Cristo, ese conocimiento nos llevará más y más a la piedad. Ahora, sigue diciendo el texto: el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por medio de su gloria y de su excelencia, Dios, ese mismo Dios que necesitamos conocer, nos ha concedido
preciosas y maravillosas promesas. Ese mismo Dios que necesitamos conocer, que necesitamos saber quién es Él, nos ha dado preciosas y maravillosas promesas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos da preciosas y maravillosas promesas? Para que por ella o por medio de ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, para ser conformados a la imagen de Cristo, para alcanzar la redención en Cristo Jesús, esa redención que anhelamos cuando Cristo venga. Así que de manera clara es necesario que nosotros conozcamos al Dios Trino a profundidad, que conozcamos sus promesas, porque es a través de este medio lo que nos va a conducir a nosotros a ser santos, a conformarnos a la imagen de Cristo. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 2 y 3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Aquí la Biblia nos usa o nos muestra, y este es solo un ejemplo, de cómo los apóstoles vieron la importancia de que la promesa de la segunda venida de Cristo, el hecho de tener la esperanza de que Cristo vendrá, nos debería mover a nosotros a la santificación, como dice allí, a la purificación. Versículo 3 dice: y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Que Cristo venga, que seremos transformados cuando Él venga, que le veremos a Él cara a cara. Cuando todo aquel que tiene esa esperanza, dice, debería entonces llevar esta esperanza a la purificación, así como Cristo es puro. Hay ejemplos también en los evangelios cuando Jesús ha hablado de las parábolas de las vírgenes y que tenían que ver con esa venida del estar velando para cuando su Señor venga. ¿Qué estamos hablando? Bueno, la expectativa de la venida de Cristo, esa expectativa de que Él vendrá, nos debería mover a nosotros a estar aquí viviendo en esta tierra, en el presente, una vida digna, para que cuando Él venga seamos hallados dignos en Él, fieles en Él. ¿Para qué? Podemos escuchar las bienaventuradas palabras: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero no solo la Biblia habla en un sentido general de que el conocimiento de Dios y las promesas de Dios de manera genérica nos conducen a la santidad, sino que también de manera específica hay promesas, palabras, advertencias que de manera específica nos ayudan a luchar contra el pecado. Y es ahora donde vamos a ver algunas promesas de algunos pecados, cómo la Biblia los usa para movernos a la santidad. Por ejemplo, hablemos de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Una definición, espero que sencilla, pudiéramos decir que es la excesiva preocupación por el futuro que nos lleva a un sentimiento de inquietud y pérdida de paz. Hay algo que va a ocurrir en el futuro, yo no lo sé, yo no lo controlo, y esa preocupación, cuando empiezo a pensar mucho en eso, que quiero eso, o no sé, ¿verdad? Llegamos a una inquietud tal que terminamos hasta perdiendo la paz, nuestra mente solo está consumida por eso. Bueno, eso es pecado. La Biblia dice que eso es pecado. Y eso es lo que también le llaman estrés. Otros términos que le dicen a la ansiedad, pero la Biblia dice que eso es pecado, no es cualquier cosa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos batallar a través de las promesas de Dios para vencer la ansiedad? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, podemos ir, por ejemplo, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 30 al 34. ¿Dónde está el problema de la ansiedad? ¿Dónde está el pecado de la ansiedad? ¿Qué es lo que revela la ansiedad? Bueno, el versículo 30 dice así: y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Así que la ansiedad tiene que ver con la incredulidad. Hay ansiedad en nosotros cuando no confiamos en Dios, porque ahí está diciendo que la razón de esta excesiva preocupación por el vestir, el comer, es por eso, porque no tienen fe. Y sigue diciendo: por tanto,
Por tanto, no se preocupen o no se afanen, diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Por qué razón? Bueno, porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan todas esas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuida de sí mismo. Bástele a cada día su propio afán. Así que la manera con la cual Dios usa su palabra y sus promesas para vencer la ansiedad es diciéndonos, hey, hay un futuro que ustedes no controlan y no conocen. Confíen en mí, que yo tengo cuidado de ustedes, que yo les voy a proveer. Pero nos dice también algo. Así como nosotros buscamos afanosamente el pan y el sustento, Él dice, bueno, en vez de buscar afanosamente eso, busquen ese el reino. Y como consecuencia, yo les prometo que yo les daré esas cosas necesarias para vivir. De esa manera, cuando nosotros confiamos en Él, entonces esa ansiedad por buscar ese sustento, ¿qué ocurre? Va, descansamos y experimentamos la paz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios que va a cumplir su promesa. Esta fe tuvieron que tenerla siempre los hombres de Dios, entre ellos de manera sencilla los apóstoles en su época, cuando Jesús les dice, vénganse que los haré pescadores de hombres, dice que ellos tuvieron que dejar las redes. ¿Qué eran las redes? Era su trabajo de pescadores y era su sustento. ¿En qué confiaba esta gente para dejar el trabajo? ¿De qué iban a comer? Bueno, confiaban de que su maestro era el Dios, era el Hijo de Dios, quien les iba a sostener. ¿Cómo? Ellos no sabían, pero ellos sí sabían que él era una persona fiel, que él era el Dios, el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, quien era digno de su confianza. Y se fueron y dejaron las redes. Es la fe que nos está diciendo la Escritura. Podemos ir a 1 de Pedro capítulo 5 y vamos a ver también una relación entre la fe y la humildad que estos hermanos tenían que tener en medio de su persecución. A ellos quizás la ansiedad le entraba era por el temor a ser perseguidos, matados o quitar sus bienes. Sin embargo, el apóstol Pedro da la misma receta. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Cómo se evidenciaba esa humildad? Bueno, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que cuando hay esa ansiedad en nosotros, la manera que el apóstol está diciendo es, esa ansiedad, déjala en Dios. ¿Por qué? Sabiendo que, confiando en qué, que Él tiene cuidado de ustedes. En otras palabras, cuando nosotros entonces nos encontramos en este afán, que está evidenciando que nosotros no estamos confiando en que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros quizás. Y como hemos aprendido en otras predicaciones, quizás el diablo está susurrando por allí y diciéndonos, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo está pasando. Y nos lleva y nos tienta a que nosotros no confiemos en el Señor. Filipenses 4 nos habla de la ansiedad, venciéndola a través de la oración. Y nos dice que esa ansiedad la coloquemos en Él. Pero también nos da otra instrucción, que es el pensamiento. Dice que debemos nosotros ¿qué? Pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo digno. ¿Por qué? Porque esa excesiva preocupación por el futuro, obviamente no es por el futuro de las promesas en Cristo. Porque cuando pensamos en el futuro de las promesas en Cristo no produce esa ansiedad y ese afán. Al contrario, nos produce esperanza, quietud, gozo. Una esperanza gozosa, anhelando eso. Y de esa manera, a través de la fe, confiando en sus promesas, entonces cuando ejercemos fe, somos llevados, es como la Biblia nos conduce a vencer el pecado, en este caso de la ansiedad, a través de sus promesas, como decía, de manera específica. Podemos ver la codicia.
La codicia están allí, no se sabe cuánta, una moneda, no sé si una moneda de 3 caras. Se habla de codicia, envidia y de avaricia. En algunos términos, codicia y avaricia se toman como sinónimos. Pero la envidia y la codicia siempre están allí, juntas. La otra vez le comentaba a un hermano que este es un pecado que nosotros cometemos mucho, pero muy pocas veces nos percatamos de que cometemos ese pecado. ¿Cómo podríamos definir la codicia? Bueno, es desear algo en una manera tal, un deseo tan profundo, algo que deseamos tal, que perdemos el contentamiento en Dios. Deseamos una torta de tal manera que me molesto si no la tengo. Está bien que no está mal que usted desee una torta, no está mal que usted desee algo, pero lo que sí está mal, que ese deseo sea tan profundo en usted que lo lleve a molestarse, a irritarse, a quejarse y a vivir malhumorado. Entonces, cuando ese deseo que tenemos por algo nos lleva a quitar el contentamiento con lo que Dios nos ha dado, porque si Dios no me ha dado para comprarme un iPhone, porque yo no voy a estar contento con lo que Dios me ha dado. Si no me ha dado eso, no, pero es que yo quiero eso, porque es que eso es lo mejor, que yo no sé qué más, pero Dios no te lo ha dado. Entonces, cuando nosotros deseamos algo de tal manera que perdemos el contentamiento en Dios, entonces ahí caemos en la codicia. ¿Y por qué hablamos de la envidia? Bueno, porque resulta que yo veo que el hermanito sí lo tiene. ¿Y por qué Dios no me lo ha dado a mí? Y me molesta, en vez de yo estar agradecido y alegrarme, como dice la Biblia, por el bien que Dios le ha concedido al hermano, no, a mí me molesta que él lo tenga y que yo no. Y esa es la envidia. O hablamos de la avaricia, que es el deseo excesivo de tener cosas y acumular cosas para sí, como decía Jesús, que la vida no consiste en los bienes que uno posee. Entonces tú tienes algo, no, pero es que yo quiero más, porque es que si obtengo eso, verdaderamente seré feliz. ¿Ven cómo se pierde el contentamiento en Dios y buscamos el contentamiento en otra cosa? Es eso de lo que hablamos cuando hablamos de la codicia. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, es importante entender que la contraparte en los mandamientos de Dios, es decir, toda la ley de Dios tiene mandamientos negativos y positivos. Cuando hablamos del mandamiento de no codiciarás, el mandamiento positivo implica el contentamiento. Cuando nosotros codiciamos algo, implícitamente estamos diciendo a Dios, no estoy contento con el estado que yo tengo. Por eso Él te dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Es que yo no estoy contento con la casa que yo tengo, es que yo quiero esa casa. Y dice, y no codiciarás que la mujer de tu prójimo. Es que yo no estoy contento con la esposa que yo tengo, yo quiero la esposa del vecino, porque esa cocina más rico, porque es que mira, yo lo he visto cómo la trata. Y empieza el deseo pecaminoso a incitarnos, y que lo que está evidenciando es que no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo la Biblia nos ayuda con eso? Bueno, a través de Lucas capítulo 12, Jesús, por ejemplo, nos habla o contrarresta esta falsedad o este deseo pecaminoso a través de una verdad importante. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice, y les dijo, estad atentos y guardaos o cuidado de toda forma de avaricia. ¿Por qué? Porque aun cuando alguien tenga abundancia de bienes, la vida no consiste en los bienes. Cuando nosotros le creemos a Dios o le creemos a Cristo, entonces eso hace que la influencia del mundo, porque el mundo sí nos dice que la vida consiste en los muchos bienes que poseemos, entonces esa confianza en Dios me lleva a que, no, eso es mentira. Y yo puedo estar contento con lo que Dios me ha dado. Y yo puedo tener contentamiento y no codiciar los bienes del prójimo. Si vamos a 1 de Timoteo capítulo 6, Dios usa, y decía la semana pasada, que las promesas de Dios no solo en sentido positivo, sino también a manera de advertencia. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10 dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos,
se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Así que Dios en esta manera usa las advertencias, usa los contraejemplos para advertirnos, decirnos, eso no te conviene. Ten contentamiento con lo que Dios te ha dado. Allí permanecerá. Pero si tú persistes en codiciar lo que Dios no te ha dado, ten cuidado porque ya algunos se han extraviado de la fe, algunos le ha causado muchos problemas. O sea, Dios está allí mostrando su bondad con nosotros a través de sus promesas, a través de su palabra. ¿Y qué ocurre en nosotros? No confiamos, no creemos, pero de esa manera Él está persuadiéndonos para que cuando confiemos en Él, entonces tengamos mucho cuidado, cuidado. O sea, no es un juego cuando la Biblia nos advierte que el dinero afecta nuestra alma. No es un juego. Jesús habló sobre el dinero, las posesiones, la administración muchísimo en los evangelios. Algunos dicen que habló hasta más de eso que del infierno. Imagínense, o sea, Dios sabe cómo estos bienes materiales, cómo tienen una seducción tan fuerte en nosotros. Y nos advirtió. Entonces nosotros no podemos pasar por alto las advertencias del sabio Dios. Pero si confiamos en Él, entonces nosotros estaremos más atentos al uso de nuestro dinero, al uso de nuestras posesiones. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros arrastrados a través, o como nos dice esa advertencia. Si hablamos, por ejemplo, también de la lascivia o la inmoralidad sexual, que pudiéramos definirlo como la satisfacción de nuestros deseos sexuales de manera ilícita. ¿Por qué de manera ilícita? Bueno, porque los deseos sexuales en sí mismos Dios no los ha dado a todos los hombres, a todos los seres humanos. Pero cuando se satisfacen de manera ilícita es donde se entra entonces en el pecado. Dios ha establecido una ley, ha dado su palabra, ¿para qué? Para que nosotros le creamos y confiemos y satisfagamos esos deseos, pero según la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos busca persuadirnos a través de sus promesas para que nosotros nos apartemos de la inmoralidad sexual o que no complazcamos nuestros deseos pecaminosos? Bueno, por ejemplo, vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículos 28 y 29. Dice, bueno, desde el 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces Dios que te está a través de la advertencia, Él está buscando el bienestar nuestro. Está diciendo, si tú persistes en satisfacer tus deseos sexuales de manera ilícita, lo que te espera es el infierno. Nos está advirtiendo, no hay bondad en esa advertencia, muchísima. Dios no desea que al final nosotros nos perdamos, al contrario, desea que estemos con Él. Desea que disfrutemos plenamente de lo que Dios ha creado. Pero nos dice, si te sigues por allí, lo que te espera es el infierno, y nos advierte para que nosotros, creyendo en eso, creyendo que verdaderamente vamos a ser arrojados en el infierno, temamos a Dios y nos volvamos a Él. Cuando confiamos en que Dios hará justicia, también nosotros, Dios nos motiva para nuestra santificación. Seguimos. Podemos ir a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 20. En adelante. Proverbios capítulo 6, versículo 20 en adelante. Dice, Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti y al despertar te hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo.
No se desprecia el ladrón si roba para saciar cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido paga 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque les dé los muchos presentes. Así que de manera negativa, nuevamente a través de la advertencia, a través de, hey, si sigues por el mal camino, esto es lo que te espera. No pretendas estar jugando con fuego y creer que no te quemarás. De cierto, está diciendo el autor que tendremos consecuencias negativas si nosotros persistimos en satisfacer nuestros deseos sexuales de manera ilícita. En este caso, obviamente, sería en el adulterio. Pero también de manera positiva, lo que Dios está buscando que nosotros tengamos es la satisfacción y el disfrute de esas relaciones en el marco que Él estableció, es decir, con la esposa. Si leemos el capítulo 5 allí mismo, del versículo 15 en adelante, dice: bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. ¿Ven? Lo que Dios está buscando es, no busques allá ese camino. También lo dice en el capítulo 7 de la mujer, de la artimaña de la mujer adúltera, porque te conduce a la muerte, porque tendrás consecuencias negativas. Al contrario, yo quiero que disfrutes de lo que yo he hecho, y que lo disfrutes, y la manera que yo he creado es que lo disfrutes con tu esposa, que disfrutes de ella. Cuando nosotros confiamos en la sabiduría de Dios, cuando confiamos en su conocimiento, en su bondad, entonces nos ayuda a huir y a tener cuidado, a despreciar y poder nosotros honrar al Señor conforme a su palabra. Hablemos del rencor, por ejemplo, o de la amargura. ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, es la molestia por ser ofendido que nos conduce a no buscar la reconciliación, sino que desea tomar venganza contra el ofensor. ¿Cómo combatimos con estos deseos de venganza? ¿Cómo combatimos cuando la gente nos ofende? Bueno, una de las cosas que debemos entender cuando luchamos con este pecado es que cuando a nosotros nos molesta algo y nos cuesta perdonar, es porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Si nosotros nos fijamos bien, no hay nadie más digno que Dios. No hay nadie más santo que Dios. Sin embargo, el Dios santo, 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 si nosotros le ofendemos, y les ofendemos todos los días, cuando nosotros vamos y le pedimos perdón, Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero nosotros somos tan pecadores que alguien nos ofende y obviamente nos molestamos, y la persona viene a pedirnos perdón y nosotros no. Con perdón no se paga tal cosa. ¿No? Decimos frases como esa. Con el perdón no se arregla, no sé qué broma. O sea, ¿qué no creemos nosotros? Entonces, ¿somos más santos que Dios? ¿Somos más dignos que Dios? Porque Dios, no hay dignidad como la de Él, y Él nos perdona, y nosotros hacemos peores cosas de la que a nosotros nos hacen. Nosotros le hacemos peores cosas a Dios, y Él es fiel, y Él es misericordioso, compasivo para perdonar, y nosotros no. No, eso no puede ser. Es que lo que tú me has hecho es tan grande. No puedo perdonarte eso jamás. Primero que nada. Segundo, ¿cómo la Biblia dice que nosotros luchamos a través de la fe para nosotros vencer esto? Bueno, primero entendiendo eso, por un lado. Segundo, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Lo repite por ahí una famosa hermana siempre. Versículo 32. Dice: sed más bien amables unos con otros. Efesios 4:32. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como manera también Dios os perdonó en Cristo. Así que la manera de batallar con el rencor, dice la palabra de Dios, es: ve primero cómo Dios te ha perdonado a ti. Medita en el perdón que Dios te ha otorgado a ti. Porque cuando nosotros meditamos en la bondad y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, con los grandes males que nosotros le hemos hecho,
eso nos dice, wow, qué amor ha tenido Dios conmigo. ¿Cómo no seré yo capaz de perdonarle la ofensa a mi hermano si lo que yo le he hecho a Dios es mucho más grande de lo que esa persona me ha hecho a mí? Y entonces ese amor que experimentamos de Dios, esa confianza en ese perdón nos conduce a decir, hermano, te perdono. Como dice la Escritura, si tu hermano te viene arrepentido y te dice perdóname, perdónale. Romanos 12:19, hermano, y la sed de venganza y el deseo de que le pase algo malo porque me hizo algo malo. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice, vamos a leerlo desde el 17, mejor. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De qué manera la palabra de Dios nos persuade para quitarnos el deseo de venganza? Él dice, confía en que Dios hará la venganza. Confía en que sí, Él te ha ofendido, pero esa falta no la busques cobrar tú. Dios hará venganza. Y nos preguntemos, hermanos, ¿quién es tan justo? ¿Quién es más justo, Dios o nosotros? ¿Quién hará mejor el juicio, Dios o nosotros? Dios. Yo sé que por el pecado nosotros creemos, no, hay que pagarlo aquí. Uno escucha aún a la gente, por ejemplo, cuando uno habla de la política, no, tranquilo, que Dios los va a vengar. No, es que yo quiero que la venganza la quiero ver yo aquí. Usted no lo ve a la gente se pone así, no, yo sé que cuando se mueran les va a pasar algo, pero no, yo quiero ver que les pase algo aquí. Oye, hay sed de venganza, hay sed de que le pase algo malo. Pero no, ese sentimiento, ese rencor, esa amargura nos daña. Hay proverbios que nos dicen que ese corazón amargo al final daña aún nuestro mismo ser. Y entonces Dios nos dice, hey, confía, deja eso, quítalo, tú perdona y tú confía que yo haré venganza, que yo le cobraré esas cuentas. Miren, Dios es justo, hermano, y nadie se va a escapar de la justicia de Dios. Cuando nuestros hermanos pecan contra nosotros, ¿dónde se pagó esa deuda? ¿Dónde se pagó ese problema? En la cruz de Cristo, porque es nuestro hermano. Cuando un no creyente peca contra nosotros, ¿dónde se pagará eso? En el infierno, en el día del juicio. Dios siempre va a ser justo. Confiemos que Él hará justicia. Y esa confianza en la justicia de Dios es la que nos va a conducir ¿a qué? A perdonar, a dejar nuestro corazón quieto, a pasar por alto la ofensa, sabiendo que Él hará justicia. Estos son solo algunos ejemplos y quisiera animarles a que puedan buscar en las Escrituras muchas promesas, advertencias que nos dan para luchar contra el pecado de manera específica. Son versículos que podemos aprendernos para que cuando esos deseos pecaminosos vengan, no, la Biblia dice esto, y predicarnos a nosotros mismos para confiar en sus promesas y entonces vencer el pecado. Ahora, pero ¿qué pasa de que aun cuando sabemos que están las promesas, aún no vencemos el pecado? Bueno, decíamos y resumíamos de la semana pasada que lo que pasa en nosotros es que hay mucha incredulidad. No confiamos en Dios lo suficiente para creer que estas cosas son ciertas. Pudiéramos decir que quizás intelectualmente lo hacemos, pero esa confianza, esa convicción interna que nos lleva a la obediencia no la tenemos. Ahora, ¿qué pasa o qué ocurre cuando nosotros no confiamos en Dios? Bueno, hay algunos enunciados que quizás no lo decimos con nuestra mente, pero es lo que evidencia cuando actuamos en incredulidad. Por ejemplo, cuando nosotros no confiamos en Dios, ¿qué evidenciamos? Bueno, evidenciamos que no confiamos en su sabiduría. En otras palabras, bueno, es que creemos que hay una mejor manera de hacer las cosas. Dios ha dicho, uno de los ejemplos que tomamos, que el disfrute del placer sexual, por ejemplo, es en el matrimonio. Bueno, yo digo, no, yo creo que no es allí el disfrute del placer sexual. Yo puedo disfrutarlo con cualquier persona, en cualquier momento y a cualquier hora. No, Dios, yo creo que tú te equivocaste.
O sea, creemos entonces, nos colocamos nosotros en un lugar superior a Dios. No, tú no eres tan sabio. Hay otras cosas mejores. Entonces dudamos de su sabiduría. Segundo, cuando ocurre esto, evidenciamos que no confiamos en su justicia. Ya que creemos que Él es muy severo o injusto. Por lo tanto, nosotros somos mejores. Si hablamos ahorita del rencor, pudiera ser un ejemplo de eso. No, Dios es muy misericordioso. Él no les va a hacer nada. Mejor yo los castigo. Pero es lo que a veces hacemos. Yo me voy a cobrar la venganza por mí mismo, porque es que Dios es muy bueno. Y Él es misericordioso. No, yo me la cobro. Estoy dudando del carácter de Dios. Estoy dudando de que lo que Él ha dicho que hará, lo va a hacer. O sea, no creo, lo deshonro. Seguimos. O puede ser que en ese momento, cuando somos incrédulos, no confiamos en su omnipotencia. En otras palabras, dudamos que Él sea tan poderoso como para cumplir lo prometido. No, Dios no tiene poder para suplir mis necesidades. Por ejemplo, ¿pero cómo lo va a hacer? Bueno, no lo sabemos, pero Él ha prometido que los va a suplir. No, pero yo no creo que Dios sea tan poderoso. Porque es que imagínate, mira todo lo que tiene que pasar. Y uno empieza aquí a maquinar lógicamente todas las cosas humanas que tienen que ocurrir para que eso se ocurra. Y uno llega diciendo, no, es imposible. ¿Pero acaso para Dios todo es posible? ¿Acaso no es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que creó el universo por la palabra de su poder? ¿No es eso lo que creemos? Entonces, ¿qué hay imposible para ese Dios? Hermano, ¿cuántos testimonios no hay de cosas sobrenaturales que Dios ha hecho por su omnipotencia? Pero Él quiere que confiemos en Él. Y cuando no lo hacemos, entonces dudamos de eso. Dudamos también o no confiamos en su fidelidad. Pensamos que Él es como uno de nosotros. Nosotros somos mentirosos, somos infieles. Nosotros prometemos cosas y no lo cumplimos. Entonces parece que a Dios lo colocamos en la misma categoría. Pero Dios ha prometido tal cosa. No, pero imagínate. Por ejemplo, hablemos de la condenación y la lucha contra nuestro pecado. Dios ha prometido que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Él nos va a limpiar de nuestros pecados y de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Entonces vengo yo y ¿qué dice? No, yo no creo. Es que yo he pecado tanto, es que es tan mal lo que yo le he hecho a Dios, pero es que Él te promete que si tú le pides perdón, Él te va a perdonar. No, yo no creo que Dios sea capaz de perdonarme semejante pecado que yo he hecho. Ven, ahí está nuestra incredulidad. Estamos poniendo en duda su fidelidad. Si Él ha prometido que te va a perdonar, ve a Él confiando y eso agradará al Señor. Pero el pecado se opone en esta lucha. O, por último, de estos artículos, no confiamos en su bondad. Y esto es algo increíble. Nosotros dudamos que realmente Dios quiera nuestro bien expresado en mandamientos. Hermano, ¿cuántas veces nosotros vemos los mandamientos de Dios solo como reglas que nos están como coaccionando, que nos están como aprisionando para que no hagamos lo que según nosotros es verdaderamente la felicidad? Y las vemos como, pero es que no, mire, esa ley es muy severo. Que imagínate que no vea a la mujer del prójimo. Que me tengo que sacar los ojos. No, Dios es muy malo. Dios no es bueno. Hay placer en eso. Y empieza el pecado, empieza el mundo. Porque cuando hablamos de la inmoralidad sexual y de esta codicia, de que hay pecado contra eso, yo recuerdo que uno habla con un no creyente y le dice eso. ¿Y qué te dice? Ah, tú eres loco. ¿Y quién puede hacer eso? Nadie puede nunca ver a una mujer que no sea con codicia. Y le digo, bueno, está bien que tú digas eso, pero lo cierto es que es pecado y a Dios va a darle cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque la gente tiene otra cosmovisión de lo que es bueno. Y cuando nos enfrentamos a los mandamientos de Dios, muchas veces el pecado hace que nosotros dudemos de que esos mandamientos son para nuestro bien. De que Él está buscando nuestra felicidad. Y entonces desconfiamos, viene la incredulidad. Lo cierto, hermanos, es que cuando nosotros somos incrédulos, lo que le estamos diciendo a Dios es que tú no eres digno de confianza. Dios, tú no eres digno de fiar, tu reputación no es buena y tus antecedentes no nos permiten confiar en ti. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Acaso no es esta nuestra argumentación cuando viene alguien de dudosa procedencia a darnos algo o a prometernos algo? ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¿Cuáles son tus antecedentes? Y si nosotros no vemos pruebas, no hay testimonios de alguien, nosotros yo no puedo confiar en ti. ¿Cierto? Así actuamos.
¿Quién te refirió? ¿Quién te recomendó? Y así, si no hay recomendación, si no hay alguien de confianza, decimos, no, tú no eres digno de confiar. No, que yo te prometo, no, hijo, yo a usted no le creo nada. Yo no le creo nada. ¿Por qué? Porque no confiamos en esa persona. Entonces parece que cuando nosotros no confiamos en las promesas de Dios, estamos haciendo lo mismo. O sea, lo que está en juego cuando nosotros expresamos esta incredulidad es que nosotros le estamos diciendo a Dios, Dios, tú no eres digno de nuestra confianza. Y semejante pecado estamos haciendo. ¿Acaso el Dios 3 veces santo no tiene los antecedentes, los testimonios, las pruebas de que Él es el ser más digno de nuestra confianza? Por supuesto que las hay. Pero el pecado lucha. Por eso hablamos de batalla. Porque el pecado lucha, se opone a esto. El mundo nos seduce, Satanás nos tienta para decirnos, no, ese Dios no es digno de confianza. Ese Dios no es digno de que tú creas a su palabra. Ese Dios no es digno que tú sigas su ley. Pero a través de ese conocimiento de Dios, a través del conocimiento de su persona, a través de la manifestación de sus atributos, entonces nosotros cada día seremos persuadidos a confiar en Él. Por ejemplo, si hablamos de por qué soy tan incrédulo o por qué somos tan incrédulos, ¿cuál es la respuesta? Bueno, hay poco conocimiento de la persona de Dios en mí. ¿Por qué? Porque bueno, sencillo, con nuestras relaciones cotidianas. ¿A quién le contamos nosotros un secreto? A alguien que confiamos, a alguien que es digno de nuestra confianza. Sabemos que Él no va a estar murmurando esas cosas. Él es digno de confianza. Ahora, si yo no tengo la confianza con una persona, ¿yo a esa persona le cuento el secreto? No. ¿Cómo esa persona puede hacer para que yo le dé el secreto a ella, para que yo se lo cuente? ¿Qué debe hacer esa persona? Mostrarme que él es alguien digno de confianza. Cuando yo veo que esa persona es digno de confianza, yo confío, te lo digo. ¿Ven? De la misma manera, Dios ha dispuesto nuestra fe. ¿Por qué somos tan incrédulos? Bueno, porque hay un conocimiento de Dios poco en nosotros, de su persona, de su carácter. O si colocamos la pregunta, como lo enunciado de la semana pasada, ¿cómo aumento yo mi fe? ¿Cómo lo aumento? Ya sé que soy incrédulo, ahora ¿cómo la aumento? Así como aumento la confianza con esa persona, ¿cómo? Conociéndole. Cuando yo conozco cada día más al Dios de mi salvación, yo veré que cada día Él es más digno de mi confianza. Que no hay alguien que se compare con Él, por lo cual yo me rindo ante Él. O sea, ¿quién como Él? Pensemos, por ejemplo, en los mandamientos de Dios. ¿Acaso en los mandamientos de Dios no hay bondad? Quisiera leer un extracto pequeño de un libro que dice lo siguiente, acerca de las advertencias y la bondad de Dios. Dice, mi vida se salvó por una advertencia. La Biblia está llena de advertencias que dan vida y preservan el gozo. ¿Cuántas personas con enfermedades venéreas habrían evitado esas enfermedades si hubieran considerado la advertencia, huir de la fornicación? ¿Cuántas personas habrían evitado el cáncer pulmonar si hubieran escuchado la advertencia de no esclavizarse a ninguna cosa, inclusive la nicotina? ¿Cuántas personas no estarían presas si hubieran prestado atención a la advertencia, no matarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio? ¿Cuántos han arruinado sus vidas descuidando la advertencia clara como el agua? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuán misericordiosas son las advertencias de la palabra de Dios. Son la fuente de un gozo indecible para los que ven en ellas el buen corazón del Maestro. Esto es lo que nosotros necesitamos entender cada día. Cuando más conocemos el Dios de nuestra salvación, cuando más conocemos a la persona de Cristo, cuando más entendemos su ley, sus mandamientos, sus actos salvadores, conocemos el carácter de Él y ¿qué nos lleva? ¡Wow! ¡Cuán bueno es Él!
cuán misericordioso es Él, cuán paciente es Él, cuán poderoso es Él. Y es esas características, esa convicción en la persona de Dios, lo que nos va a hacer a nosotros, ¿qué? Decir, yo me rindo ante Él. Porque si Él dice que mi bien es gozar con mi esposa, yo no voy a estar viendo para otro lado, porque Él busca mi bien. Él es sabio, no hay nadie que alcance su sabiduría. Su grandeza es inescrutable. Y Él dice que ese es el bien para mí. Cuando Él me dice, no darás falso testimonio contra mi prójimo, Él está aún también protegiendo no solo mi reputación, no solo mi bien, porque obviamente algunos han caído por injuria presos, como decía el ejemplo, sino también el bien del otro. No dañes a tu prójimo. Cuando te dice, no matarás, nos está protegiendo a nosotros del castigo por la muerte y también está protegiendo el bien del prójimo. ¿No es eso amor? ¿No es eso bondad? Allí está la bondad de Dios expresada en sus mandamientos, en sus advertencias, en sus promesas. Y todas estas cosas, como decíamos la semana pasada, toda la revelación de Dios, todos sus actos salvadores tienen el fin de ganarnos nuestra confianza. Dios quiere mostrarse a la humanidad, decirle, no hay Dios fuera de mí, no hay bien fuera de mí, no hay felicidad fuera de mí, yo soy el Todopoderoso y como yo no hay nadie. Así habla Isaías. Isaías capítulo 40, en medio de la idolatría de Israel, ¿qué les dice Dios? ¿A quién me compararán? Y empieza a hacer un contraste entre los ídolos y el Dios verdadero. ¿Para qué? Para que este pueblo se aparte de los ídolos, para que deje, como dice Jeremías, las cisternas rotas y confíe en el único Dios verdadero, que es la única fuente verdadera de satisfacción y felicidad. Así se nos muestra Dios a nosotros, hermanos. Y es mientras cada día nosotros más crecemos en este conocimiento, mientras más cada día nosotros experimentamos la bondad de Dios, como dice el Salmo 34. Probad y ved que Jehová es bueno. Cuando cada día más gustamos de que Jehová es bueno, nuestra confianza en Él cada día crece y aumenta. Jeremías 9:24 nos habla de que nosotros no debemos alabarnos en tener más conocimiento, más fuerza o más poder, sino el que se alabe a alabarme de qué, de que me conoce, de que me entiende, de que yo soy Jehová quien hace misericordia, justicia y verdad. La salvación y la vida eterna, Juan 17:3 nos dice que consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Por eso ven cómo todos estos versículos se relacionan con el versículo que leíamos de Pedro, como ese conocimiento de la persona de Cristo y de sus promesas es lo que nos lleva a ser participantes de la naturaleza divina. Porque cuando vemos, gustamos, entendemos, conocemos al Dios de la Biblia y lo experimentamos en nuestras vidas, eso nos lleva a decir, wow, ¿quién como Él? ¿A dónde iré? Como decían los discípulos. Cuando Jesús les dijo, uno se fue y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Y qué dijeron los discípulos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La certeza en la persona de quien estaba al frente de ellos les dijo, no hay otro bien fuera de ti. Tú eres el Mesías prometido, tú eres el Hijo de Dios, yo no me voy a ningún lado. Yo sé quién tú eres. Esa certeza, esa seguridad afianza nuestra confianza, afianza nuestra fe, de tal manera que cada día nos lleva a esa obediencia radical que muchas veces decimos, wow, pero estos hombres, que aquel otro, ¿en qué estaba esa obediencia? ¿En qué confiaban? En cada día que su conocimiento de la persona de Dios era mayor, era íntimo, era experiencial, habían gustado de Dios y eso cimentaba más y más su fe. Algunos ejemplos de ello podemos verlo, vamos al libro de los Hebreos nuevamente, capítulo 11, versículo 8. Hablemos de Abraham. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Escuche bien, el hombre no sabía a dónde iba. Pero ¿qué le llevó a Abraham
a decir, bueno, me voy? ¿Qué le llevó? ¿Qué tuvo que considerar él? La dignidad de quien lo promete, el carácter de quien lo promete. ¿Quién está prometiendo esto? El único Dios verdadero. Si Él me dice que me vaya, yo me voy. ¿En qué estaba confiando Abraham? En la bondad de Dios y en la omnipotencia de Dios. Porque no sabía ni de qué manera lo iba a sostener Dios. Dios no le dijo, bueno, te voy a llevar para aquella tierra, voy a prosperar tu tierra, tranquilo, yo te voy a dar vaca. Él no sabía nada. Él solo, vete. Yo haré una nación grande, yo te voy a sostener, dale. ¿En qué confió? En la dignidad de la persona. Al entender el carácter de ese Dios, Él dijo, Él es digno y si Él dijo eso, yo me voy. Si hablamos allí mismo de Abraham, versículo 17 al 19, este es uno de los eventos, wow, que me llamaron la atención muchísimo la primera vez que leí esto. Versículo 17 al 19 dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo este hombre, qué fue lo que este hombre ocurrió en su corazón para que este hombre diera a su hijo, no solo a su hijo, que ya era bastante, sino a la persona que Dios había dicho que a través de ese niño era con que la descendencia de Abraham iba a crecer? ¿Qué lo llevó a Abraham a dar semejante acto de estar dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios? En otras palabras, a matar a su hijo. ¿Qué ofreció? Escuche lo que dice el versículo 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. En otras palabras, él confió ¿en qué? En la omnipotencia de Dios. Que Dios era tan poderoso que si Dios dijo que a través de Isaac me iba a bendecir a mi familia, iba a crecer mi descendencia, bueno, si yo lo mato, Dios es poderoso para resucitarlo, para Él cumplirme la promesa. Eso fue lo que este hombre confió. Él dijo, Él es tan fiel que si Él me dice que lo mate, yo lo mato porque Él es poderoso para cumplir la promesa. ¿Ves? El conocimiento del carácter, de la persona de Dios, de quién es el Dios que se lo ha prometido, lo llevó a afianzarse con una fe ciega. Dar a tu único hijo, al hijo de la promesa, para matarlo. Y entonces, ¿cómo cumpliría la promesa? Nuestra lógica diría eso. Pero si lo doy, no me va a cumplir la promesa. Pero no me dijo que la cumpliría. Y me imagino la lucha de Abraham allí en ese debate. Pero ahí estaba que él, a través de la fe, confió. Dios es fiel y Dios es todopoderoso. Y si Él me dice que lo mate, yo voy y lo mato porque Él es poderoso para resucitarlo. Eso nos lo revela la Escritura. Hablemos de Sara, versículo 11, allí mismo, capítulo 11. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿Qué dijo Sara? ¿Quién lo prometió? ¿Quién me dijo que iba a tener un hijo? El Dios verdadero. Él es fiel. Y dice que por la fe entonces recibió la fuerza, fue capacitada para tener en este caso a Isaac. Lo mismo consideró el carácter de Dios que lo movió a esa obediencia. Hablemos de Moisés, versículo 24 en adelante. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y lo decía también la semana pasada, o sea, pensar en lo que implicaba ser. Él iba a ser prácticamente uno de los hijos de Faraón. Él era el hijastro de Faraón. Él iba a obtener todos los bienes, posesiones y todo lo que implicaba ese reino. Y este hombre dice, no, eso no vale más que lo que Cristo me va a dar. Eso no vale más que lo que Dios me ha prometido. Y esa confianza en la recompensa de Dios fue la que lo llevó a despreciar los placeres de este mundo. Seguimos allí y vemos versículo 28. Por la fe celebró la Pascua, quien Moisés,
y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Piense por un momento. Viene Dios y le dice, mata un corderito y la sangre, póntela allí en el lindel. En el dindel, en el marco de la puerta, porque si tú lo haces, el ángel no te va a matar. Vamos a hablar de lógica. ¿Tiene lógica eso? ¿Tiene raciocinio eso? Realmente no tiene mucho. ¿Pero en qué confió Moisés? En la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Si Él dice que si yo coloco eso, Él me protegerá, yo confío en Él. Y dice, por la fe entonces fue movido a confiar de que Dios iba a protegerlos a ellos, y así ocurrió. Si seguimos y vamos al versículo 30, otros eventos que no tienen ningún sentido, capítulo 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Hablemos de guerra, hablemos de estrategia de guerra. Es eso lo que se pensaba. Hay que situar la ciudad, hay que ver por dónde entramos. Tienen un hueco, buscaban estrategia, buscaban oportunidades. Vamos a quitarle, vamos a matarlos de hambre. Todo esa era la estrategia para conquistar una ciudad. Pero Dios le dijo a Josué, le dijo al pueblo, no, la estrategia no es esa. Rodeen los muros de Jericó por 7 días y yo haré que ellos caigan. ¿Qué estrategia hay en eso? ¿Qué lógica, qué arma de guerra hay en eso? Ninguna. Pero ¿qué ocurrió con estos hombres? Confiaron que Dios, ¿qué? Era poderoso para hacer que esos muros cayeran. Porque si ese era el Dios que creó los cielos y la tierra, si el Dios de ellos era el mismo Dios de las plagas de Egipto, si era el mismo Dios que abrió el mar rojo, que les dio maná, que les dio agua de la nada, ese Dios es poderoso. Y si Él dice que yo de 7 vueltas, yo las daré, porque esos muros caerán. ¿Qué nos da el testimonio de las Escrituras? Cayeron y tomaron Jericó. Esta fe, hermanos, la confianza, el conocimiento de la persona de Dios, de quien nos promete, los llevó a ellos a hacer cosas extraordinarias, porque confiaron en el Dios que se los había prometido. Y esa es la fe que nosotros debemos también imitar. Es la fe que nosotros en la que debemos perseverar. Y así, hermanos, agradaremos a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando nos acercamos a Él creyendo que Él existe y que Él es galardón o galardonador de los que le buscan, entonces Dios es glorificado en nosotros. De manera resumida, concluyendo, nosotros debemos llevarnos para nuestra casa que nuestra incredulidad deshonra muchísimo a Dios. Lo deshonra en gran manera. 2, que el conocimiento, es necesario conocer al Dios Trino, a su Evangelio, a Cristo. ¿Para qué? Para que conociendo a la persona de Dios, esa confianza en la persona de Dios nos ayudará a confiar en sus promesas. Porque consideraremos la dignidad de quien es el que nos lo ha prometido. 3, que Dios ha elegido las promesas, las advertencias, sus mandamientos. ¿Para qué? Para conducirnos o llevarnos a la obediencia. Y 4, su ley, sus promesas, sus advertencias nos hablan de su bondad, de que Dios es digno de nuestra confianza. Para concluir, quiero cerrar desde el versículo 36, allí mismo el capítulo 11, en adelante dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, hermanos, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos,
despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de la sangre. En otras palabras, hermanos, perseveremos. Perseveremos en confiar en el único Dios verdadero. Perseveremos en confiar en la persona del Hijo de Dios. Confiemos que Él es el único, poderoso y digno de nuestra confianza. Y cada una de sus promesas serán hechas y cumplidas en nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias, te glorificamos, porque tú eres el único Dios verdadero. Es un privilegio que tú nos hayas adoptado y nos hayas hecho parte de tu familia, de la familia de Dios. Pero eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo, hijos adoptados de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Cuán privilegiados somos, Señor, de ser llamados hijos. Señor, pero cuánto necesitados estamos de tu gracia y de tu poder, Señor. Como decía un hombre en tu palabra, Señor, creo, pero aumenta, ayuda mi incredulidad, Señor. En medio de nuestro pecado, Señor, reconocemos nuestra maldad y te pedimos perdón por tanta incredulidad, por tanto desprecio de tus promesas, Señor. Pero rogamos que tú nos ayudes, que nos muestres tu gloria, que nos muestres más de ti. Así como oraba el apóstol Pablo, que nuestro corazón, nuestros ojos del corazón sean iluminados para conocer a Cristo y las hermosas promesas que nos esperan, la herencia de los santos, Señor. Que nuestro corazón sea aferrado a ti, a tu palabra y a tus promesas, Señor, para honrarte a través de la fe y poder obedecerte, Señor. Ayúdanos a cada día cultivar mayor gozo y satisfacción en ti, Señor, porque solo tú eres bueno, solo tú eres digno de nuestra confianza, Señor. Ayuda a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.